por qué nos interesan que las funciones sean inyectivas o biyectivas o esas cosas o sobreyectivas? Entonces, por lo siguiente, si usted tiene una función de A en B, que es función, hay una relación que llamamos la traspuesta, que es la que se ve para el otro lado. ¿Qué podemos decir de F traspuesto? Entonces, la pregunta es esta: si yo tengo algo de A, ¿cierto? En B, de A en B, que es función, o sea, si es función, quiere decir que, si es función, quiere decir que de cada uno de aquí sale máximo uno. Sí puede pasar esto, obviamente, porque puede ser, esto es función, aunque no sea inyectiva, pero es función, etcétera. Bueno, entonces, tengo una que es función vista de A en B y se llama F, ¿cierto? Ahora, si la quiero ver, si, Brian, ya vamos para allá, si la quiero ver, si la quiero ver como la traspuesta, supongamos que esta es la función, y la traspuesta es verla para el lado de allá, ¿cierto? Para verla como una función para el lado de allá. Esa es la traspuesta. Este caso que dibujé aquí, si lo viera así de B en A, la traspuesta sería una función, en este que dibujé aquí. No, señor. ¿Por qué no? Porque había este elemento de aquí que sale para dos sitios diferentes. Entonces, la traspuesta no es una función, ¿cierto? O sea, no necesariamente la traspuesta es una función. O sea, si f es una función, la traspuesta no tiene por qué ser una función. La respuesta es, la traspuesta es una función, no necesariamente. ¿Qué necesitaría para que fuera función? Necesitaría que este señor me hubiera necesitado. ¿Por qué esta no quedó función? ¿Por qué la traspuesta no quedó función? Porque la función original, ¿qué le pasó? Ahí lo dijo Brian en el chat. La función original no era inyectiva. Entonces, como la función original no era inyectiva, entonces la traspuesta quedó que no era función, porque si no es inyectiva es porque hay dos de acá que llegan a uno allá. Y entonces la traspuesta, pues habría uno de acá que salen para dos de acá. Entonces, para que fuera una función necesitaría que fuera inyectiva. Entonces, fíjense por qué es esa propiedad. Una función que es inyectiva, su traspuesta sí es función. Si una función no es inyectiva, su traspuesta no es función. Entonces, vamos a decir que una función es invertible si su traspuesta es una función. Vamos a decir que una función f es invertible si su traspuesta es una función. Entonces, la idea es que es invertible si la puedo ver como función cuando la veo al revés. Si no, no sería una función invertible. Si es una relación invertible, porque toda relación se puede invertir. Pero las relaciones inversas, pues también son relaciones. Pero las funciones inversas solo son funciones en ciertos casos. Entonces, vamos a decir que una función es invertible si su transpuesta es una función. Entonces, ¿cuándo eso sucede? Cuando la función transpuesta es función, lo acabamos de decir, cuando la función original es inyectiva. Entonces, lo que acabamos de decir es que si una función es inyectiva, su transpuesta es función. O sea, si una función es inyectiva, la función es invertible, si no, no. O sea, solo se pueden invertir como funciones las funciones inyectivas. ¿Cuándo la transpuesta sería total? Entonces, para que la transpuesta sea total, necesitaría, para que la transpuesta sea total, necesitaría que todos los de aquí estén ocupados, vistos desde B a A. Entonces necesitaría que de aquí saliera alguien para allá siempre. O sea, necesitaría que la original fuera total. Entonces empezamos a ver las relaciones entre estas cosas. Una función, la traspuesta es función cuando la función es inyectiva. La traspuesta es total cuando la función es sobreyectiva. Y cuando la traspuesta sería sobre. Entonces la traspuesta sería sobre si la función original es total.
¿sí? O sea, en este dibujito que hay aquí, la respuesta sería total si de aquí salieran siempre elementos para allá. O sea, necesitaría que la función original fuera sobre. Y la transpuesta es sobreyectiva si aquí llegan todos para acá, o sea, necesitaría que la original fuera total. O sea, que hay una relación muy fuerte entre cuando una función, entre la propiedad de una función y su transpuesta. Una función, la función transpuesta es función cuando la función original es inyectiva, la función transpuesta total cuando la función original es sobreyectiva y la función transpuesta es sobreyectiva cuando la función original es total. Entonces podemos decir que si tengo una función que es total, inyectiva y sobreyectiva, o sea, biyectiva, entonces puedo decir que esa función es invertible, se puede invertir por ser inyectiva, y su transpuesta es también total y biyectiva. O sea, si la original es total y biyectiva, la transpuesta es total y biyectiva. Por ejemplo, la función cuadrado de los reales en los reales positivos en los reales positivos. Ella es total y es biyectiva, de reales positivos en reales positivos. Porque todo real positivo tiene un solo cuadrado, todo número real positivo tiene alguien que elevado al cuadrado da él, que es la raíz, y esta es 1 a 1 sobre todas esas cosas, ¿cierto? Ahora, ¿para qué sirven las funciones biyectivas? Entonces, si yo tengo, voy a volver a hacer el dibujito, voy a volver a mi dibujito. Luego voy a... Voy a volver a hacer mi dibujito. Esta es la función f. Esta es la función f. ¿Cierto? Visto de para este lado es la transpuesta. O la inversa. La transpuesta, nosotros estamos escribiendo aquí transpuesta. En algunos libros escriben la inversa, la escriben así, f menos 1. ¿Cierto? Aquí estamos viendo como relación transpuesta. Bien. Entonces, ¿qué significa que sea biyectiva? Tratemos de que esta que está aquí sea biyectiva. Entonces, a este, para que sea biyectiva, necesito que a este lo mande a alguna parte. Entonces, ¿a dónde lo puedo mandar? Lo puedo mandar, por ejemplo, a este primerito que hay aquí. Y esto sigue siendo hasta ahora inyectiva. Donde hubiera mandado uno que ya existía, dejaría de ser inyectiva. A este lo tengo que mandar a alguna parte. Sí, ¿cierto? Entonces, si quieren no a ese, lo puedo mandar al de abajo, no importa. No lo puedo mandar a ninguno de los otros porque entonces ya no sería inyectiva. Esta función, ¿cómo va? Es una función inyectiva, es inyectiva, pero no es sobreyectiva porque miren que a este señor no le llega a nadie. Entonces, para que a este señor le llegue a alguien, necesitaría salir de aquí. Pero si salgo de uno de estos 4 para llegar aquí, pues es imposible, porque ya no me quedaría función. Si salgo de aquí para acá, fin, esto ya no quedaría función. Entonces, para que sea función es imposible que haya una biyección aquí. Me faltaría un elemento por lo menos aquí, ¿cierto? Voy a ponerle 2. Entonces, con este elemento que hay aquí yo ya puedo hacer esto y esta función ya me quedaría sobreyectiva. Pero ahora resulta que no es una biyección. ¿Por qué no es una biyección? Porque hay elementos de aquí que no van a ninguna parte. Biyectiva significa que sea inyectiva y sobreyectiva. No, esta es inyectiva y sobreyectiva, lo que no es total. Lo que no es total. Entonces, ¿qué le faltaría para eso total? Que este llegara a alguna parte, pero si llega a donde sea la inyección, entonces necesitaría otro elementico aquí. O sea, simplemente para decirles intuitivamente, si una función entre A y B es biyectiva, ¿qué podemos decir del tamaño de A y del tamaño de B? Si yo tengo una función biyectiva entre dos conjuntos, A y B, biyectiva y total, ¿qué podemos decir del tamaño de A y del tamaño de B? Que es el mismo. Que son iguales. Exacto. Entonces vamos a decir que dos, eh, dos conjuntos tienen el mismo tamaño si hay una biyección entre los dos. Para eso se usan las biyecciones, para saber el tamaño del conjunto. Ahora, si un conjunto tiene tamaño 6 y el otro tiene tamaño 7, pues yo no necesito hacer biyecciones, digo, no son del mismo tamaño. Pero entonces, preguntémonos, por ejemplo, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes de esto? Porque
¿qué dirían ustedes de los naturales? ¿Sabe cuáles son los naturales, no? Y los enteros, ¿cierto? Los naturales son el 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Esos son los naturales. Y los enteros. Entonces, ¿cuáles son los enteros? El 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Pero también son el -1, el -2, el -3 y así sucesivamente, ¿cierto? Todo eso son los enteros. Pregunta, ¿quién tiene más elementos? ¿Los naturales o los enteros? O sea, Los enteros. el tamaño de los naturales, el tamaño de los enteros. Entonces, según usted, según lo que quién me acabó de hablar, Santiago. Señor. Entonces, Santiago dice que los enteros tienen más números que los naturales. ¿Listo? O sea, el tamaño natural es menor que el natural. ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿O alguien estaría en desacuerdo? Que hay más enteros que naturales. Los dos tienen tamaño infinito, ¿no? Los dos tienen un tamaño infinito, pero ¿cuál tiene más? ¿Cuál es el infinito más grande? Si hay infinitos más grandes, primero que todo. O infinitos infinitos. Bueno, esto es una curiosidad matemática, no va a salir en el examen. Bueno, no es el objetivo del examen. Una curiosidad matemática. Existen funciones biyectivas entre los naturales y los enteros. Biyectivas y totales. ¿Eso qué significa? Que yo puedo hacer una relación que relaciona uno a uno cada elemento de los naturales con cada elemento de los enteros. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. El 0 lo voy a relacionar con el 0. ¿Cierto? El 2, eso. El 2 lo voy a relacionar con el 1. 2, 3. El 4, voy a poner aquí el 4, lo voy a relacionar con el 2. Luego estará el 5 y estaría el 6, ¿cierto? El 6 lo voy a relacionar con el 3. Entonces ya ven cómo, ¿no? El 0 con el 0, el 2 con el 1, 2 dividido 2 da 1, 4 dividido 2 da 2, 6 dividido 2 da 3. O sea, cada número par lo voy a relacionar con, eh, con el dividido por 2. 0 dividido 2 da 0, 2 dividido 2 da 1, 4 dividido 2 da 2, 6 dividido 2 da 3. Como son pares, entonces va a dar un número, va a dar un otro. Y voy a hacer algo parecido con los impares. Y es que a todo número impar lo voy a relacionar, lo voy a sumar 1 y lo voy a dividir por 2, pero le voy a poner negativo. Entonces, 1 más 1 da 2. Divido 2 da 1 y pongo el negativo, o sea, lo relaciono con -1. 3 más 1 da 4. Dividido a 2 da 2, lo relaciono con -2. 5 más 1 da 6, dividido 2 da 3, lo relaciono con -3. Y así sucesivamente. He relacionado cada natural con un entero y cada entero con un natural. O sea, ¿de cuáles hay más? Sí, Santiago, el X medios funciona para los positivos y para los negativos sería, para los pares y para los impares sería X más 1 menos X más 1 sobre 2 negado, negativo. O sea, que realmente la relación entre naturales y enteros no es esta, o sea, realmente son iguales. El número de números naturales es igual al número de números enteros. Para eso sirven las biyecciones, para mostrar
que dos conjuntos tienen el mismo tamaño. Particularmente en este ejemplo, donde uno siente que si los enteros tienen todos estos más otros, pues los enteros serían más, pues resulta que no, que los enteros son tantos como números naturales. Porque yo podría decir que todos los pares son tantos como los positivos y todos los impares son tantos como los negativos. A eso se llaman conjuntos infinitos, pero conjuntos infinitos enumerables, porque tengo el 0, el 1, el 2, el primer elemento del conjunto, el segundo elemento del tercero, puedo enumerar los elementos del conjunto, y cuando puedo enumerar los elementos del conjunto, entonces yo digo que el conjunto es enumerable. Entonces, fíjense esa curiosidad, para eso es que sirven que las funciones, o sea, este concepto de que las funciones son invertibles, porque nos sirve para saber si dos conjuntos tienen el mismo tamaño, particularmente los enteros tienen el mismo tamaño de los naturales. Se podría uno preguntar más curiosidad matemática, y entonces los reales, si yo comparo los reales con los naturales, ¿cómo sería la cosa? Y entonces, simplemente a los que les gusta la curiosidad matemática, les cuento, pero los invito a que pues, busquen e investiguen al respecto. Si yo tuviera los reales y los naturales, digamos que estos son los naturales, que estos son los reales. Si yo tuviera los naturales y los reales, resulta que no hay manera de hacer una biyección entre naturales y reales. No hay manera de hacer una biyección entre. O sea, si yo digo que el 0 va con el 0, por decir algo, y que el 1 va con el que yo quiera, entonces el que está aquí en la mitad de los dos, ¿con quién va? Entonces, la diferencia entre los naturales y los reales es que entre un punto y otro, digamos que este es el 0 y este es el 1, entre el 0 y el 1, ¿cuántos números naturales hay? Entre el 0 y el 1, que no son el 0 ni el 1. No hay ninguno. Entre el 0 y el 1, ¿cuántos números reales hay? Todos los que quieran. Esa es la gran diferencia entre el uno y el otro. Mientras los naturales son un conjunto discreto, porque entre el 0 y el 1 no hay ninguno, los reales son un conjunto continuo, porque entre el 0 y el 1 hay infinitos. Si yo cojo aquí, y este hay infinitos. Entonces, la naturaleza de los reales es muy diferente a la naturaleza de los naturales. Por eso lo que estudiamos nosotros aquí se llaman matemáticas discretas, porque las estudiamos basadas en los números naturales y en las cosas discretas. Cuando las cosas se estudian basadas en números reales, se llaman matemáticas continuas. Son las que ustedes estudian cuando estudian cálculo, cuando estudian ecuaciones diferenciales, estudian matemáticas continuas, porque allá el conjunto base son los reales. Cuando el conjunto de base para hacer las cosas son los naturales, entonces se llaman matemáticas discretas. ¿Qué nos interesan las matemáticas discretas a los informáticos? Porque el computador está hecho. Estoy en eso. ¿Por qué nos interesan las matemáticas discretas a los informáticos? Porque el computador es discreto. El computador está hecho de un procesador, dos procesadores, 8 procesadores, 16 procesadores, un número finito, número natural de procesadores. Y cada procesador procesa una instrucción, 10 instrucciones, 50, 100, 2000, 3000, un número entero natural por segundo. Y los computadores se alimentan de un número de instrucciones finitos. Y todo en los computadores es discreto, es finito, y es 1, 2, 3, 5, 8, 10. Los bits, los bytes, los números son de 32 bits. Todo está discretizado. La informática es la matemática de lo discreto, no la matemática de lo continuo. Lo que hacemos los informáticos con lo continuo es simularlo con lo discreto. Y entonces los matemáticos, los informáticos nos hemos inventado una cosa que llaman los números flotantes, que a ustedes les cuentan que cuando hacen un lenguaje de programación hay números enteros, pero hay números flotantes. ¿Y qué es esa vaina de números flotantes? Los números flotantes no son sino una manera de simular números reales que no existen en el computador, porque en el computador solo existen números naturales. Y no existen todos los números naturales, existe un número finito de números naturales. Si el computador es de 64 bits, hay 2 a 64 números naturales que se pueden representar ahí, no se puede representar ningún otro. ¿Sí? Entonces, los números reales, igual pasa con los números reales.
No se pueden representar en el computador más números que los que se pueden representar con los naturales. Luego, si los números reales son tan grandototes, tanto más grandes que los enteros y que los naturales, entonces, ¿cómo hacemos en un computador? Pues no podemos representarlos todos, solo un poquitico de todos esos. Por eso los computadores se equivocan y tienen errores cuando calculan lo continuo. Por eso un computador no puede calcular pi, ni puede calcular raíz cuadrada de 2, ni esas cosas. Bien, porque es imposible, porque tiene un número infinito de decimales, etc. Entonces, la naturaleza de la informática es discreta, no es continua. Por eso es muy importante entender lo discreto, porque nosotros estamos usando lo discreto para modelar lo continuo. Y en eso va a haber errores. Y en el cálculo del error va a estar el éxito de muchos programas, de muchos software. No sé si ustedes conocen que hay software para modelar, no sé, circuitos, para modelar estructuras civiles, cosas de ese estilo, y todas esas cosas utilizan números flotantes, pero resulta que números flotantes no reales, en los modelos son con reales, pero la máquina no tiene sino flotantes, y los flotantes no son tantos. Entonces se generan errores de cálculos. Y esos errores de cálculos hay que mantenerlos acotados porque si no, calcular no sirve. Entonces, es importante la matemática discreta por eso. Y bueno, eso ya fue, todo esto que le acabo de decir es cultura, es una cultura muy importante eh, para los que estudian informática. Entonces, que una función sea biyectiva me sirve para decir que dos conjuntos tienen el mismo tamaño. Y que dos conjuntos tengan el mismo tamaño es una cosa, digamos, que parece muy sencilla, pero no es tan sencilla cuando los conjuntos son infinitos, porque entonces hay varios tamaños de infinitos. Una cosa es el infinito de los números naturales y otra cosa es el infinito de los números reales. Son dos infinitos muy diferentes. Pero en cambio, el infinito de los enteros y el infinito de los naturales no son diferentes, son el mismo infinito. Y el infinito de los números racionales igual. No hay más números racionales que números enteros, ni más números enteros que números naturales. Luego, todo eso son enumerables, se dice. Pero sí hay más reales que números naturales. Y ese es el primer conjunto con infinitos elementos que tiene más elementos que los naturales, los reales. Y los matemáticos, pues, se han inventado conjuntos más grandes que los reales y más grandes que los, y estudian hasta infinitud, hasta dónde va y todo ese tipo de cosas. A los que les gustan las matemáticas, pues deberían buscar e investigar sobre esas cosas. Entonces, por eso es interesante la biyectividad para tamaños de conjuntos.